Bien, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestra clase. Eh, bueno, a ver, vamos a continuar y con esta parte de los ciclos automáticos. En la parte de los ciclos automáticos, lo más importante es considerar que la máquina nos puede hacer una herramienta, ¿ya? O sea, ya no es necesario que yo esté programando como un torno convencional, ¿no? O sea, por pasada ni por geometría de pasada, ¿no? Eso teníamos en cuenta. Ya en el anterior también hemos hecho eso, ¿no? Entonces, uno de los ciclos de roscado pasa con el G76, ¿ya? Entonces, miren, lo que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, ya, si bien es una pieza que está trabajando en el torno, pero fíjense que en la parte de este diámetro ya nos está diciendo algo un poco más interesante. Miren, aquí me dice que esta parte dice que es un M30, ¿no? Un M30 por 1.5. ¿Qué quiere decir entonces esto? ¿Qué es? Geométrica. ¿Mm? Rosca 30 Exacto, es diámetro. una rosca, ¿ya? Es una rosca. Ahí ustedes pueden apreciar que esta es una rosca. Listo. Entonces, si es una rosca, ya tengo que saber cómo hacer esta parte en el torno e identificar cuánto es lo que está roscado, ¿no? Y a ver, si les pediría que identifiquemos cuánto está roscado, cuánto es la longitud que está roscado. 1.5 milímetros. No, la longitud que está roscada. ¿Cuánto sería la longitud que está roscada? 55. Exacto, miren, esto, ¿no? ¿Sí? Porque comienza aquí, ¿sí? Bueno, y termina aquí, ¿no? A los 55, ¿ya? Entonces, miren que esta es la parte que nosotros tenemos que entender y podemos trabajar. En la geometría, pienso que no hay mucho problema. A ver, aquí hay una característica, y esa característica es lo primero. Debo trabajar en la geometría, ¿no? O sea, esa geometría, preparar la geometría. ¿A qué me refiero? Que probablemente nuestro semiproducto, ya, nuestro semiproducto, va a venir pues más o menos así, ¿no? Ahí está, ya, va a venir hasta ahí. Entonces, ¿qué tendría que hacer como primer tarea? ¿Qué? Establecer un sobredimensionado. Ya. Pero miren, ya hemos llevado nosotros también nuestros ciclos. Entonces, con esos ciclos, lo primero que debemos hacer ya es básicamente agarrar el semiproducto y hacer un primer mecanizado de desbaste. Y después del desbaste, el acabado y en algún lugar también que necesite algún mecanizado especial. De tal forma que lo que nosotros conseguiríamos primero es esta geometría. Esta geometría conseguiríamos, ¿no? ¿Sí? Esa geometría conseguiríamos. Eso es lo más importante. Llegar hasta ahí pienso que ya no es problema para nosotros porque ya hemos hecho ejercicios que eran un poco más complejos incluso que esta parte, ¿no? Entonces miren que ya tengo ahí esa idea de cómo haber generado esta característica de la geometría. Listo. Muy bien. Pero ahora, ¿cómo tengo que hacer esta parte para el roscado? Entonces, para esta parte del roscado es un poco más sencillito, ¿ya? Miren, lo que yo voy a hacer es aquí, me voy a colocar como una pantalla, ¿ya? Aquí como una pantalla, ahí, ¿ya? Y sobre esto voy a ir dibujando, ¿ya? Ahí más o menos, por si necesito también el otro.
¿Ya? Entonces, ¿cómo comienza este? Básicamente vamos a hacer uso de un código. Ese código para nosotros es el uso del código G76. ¿Ya? Este es el código que nosotros vamos a emplear. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo comienza esto? Nosotros tenemos que poner primero, claro, está el número de bloque y demás, ¿no ve? Pero viene con el G76. Luego, miren, va a venir una palabra que va a comenzar con la letra P, va a comenzar aquí con unos dígitos, ¿ya? Pero, a ver, a mí me gustaría más bien que ustedes lo tengan en cuenta así, como que este es un par de dígitos, este es otro par de dígitos y este es otro par de dígitos. Entonces, miren que ahí tengo tres pares de dígitos, ¿no? Y luego tenemos nosotros Q, ¿ya? Y luego aquí vamos a tener también seguido de unos números. Enseguida les explico qué es, ¿ya? Bueno, y después tengo R, que básicamente aquí, vamos a ponerlo así, que básicamente tiene unos dígitos también, ¿ya? Listo, entonces G76PQR. Miren que hasta puede ser sencillo de recordarnos, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué más? También debe venir con esta parte. Una siguiente línea que también comienza con G76. Estoy dejando este espacio para explicar lo que es esto, ¿ya? Un G76. Luego viene la coordenada en X, que va a tener un número, ¿ya? Y luego la coordenada en Z, que va a tener otro número, ¿ya? Muy bien. Luego R, nuevamente, ¿sí? Que va a tener aquí un número. Luego P, ¿ya? Esta P, pero va a tener aquí igual un número. Ahí está, ¿ya? Luego Q, luego Q, que va a tener también otro número. En este caso le pondremos este ejemplito, 250 tal vez. ¿Ya? Y un F. Ya. Listo. Entonces, miren, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que poner estas dos filas de código para hacer el roscado automático y siempre, escuchen bien, siempre deben ir juntas, ya siempre deben ir juntas. Entonces, aquí yo voy a marcar unas características. Por ejemplo, los dos primeros dígitos de la letra P, estos dos primeros dígitos, ¿ya? Estos van a hacer referencia al número de repeticiones, ¿ya? Número repeticiones, así le pondremos, ¿ya? Número de repeticiones. No se olviden que son ciclos, ¿no? En este caso, un ciclo de roscado automático, ahí colocamos número de repetición. Listo. Luego, lo que vamos a tener a continuación, a ver, tal vez para explicar un poquito mejor, aquí podemos colocar un esquemita muy sencillito. Perdón, perdón.
estoy representando como si esta rosca estuviese en corte. Ya, ahí está. ¿Listo? Entonces, este número de repeticiones puede hacer referencia a esto. Miren, la herramienta va a venir a mecanizar, pero tal vez en un primer mecanizado solamente alcance este nivel. En un siguiente mecanizado tal vez ya alcance este otro. En el otro tal vez esto, ya, y en el otro tal vez esto. ¿Sí? Entonces, a ese número le vamos a denominar P. Entonces, si lo hago todo en uno solo, por así decir, ¿ya? Si solamente lo hacemos en uno solo, en una sola repetición, ¿cuánto valdría P? En los primeros dos dígitos de P. ¿Mm? 1.5, Inge. No. Si todo lo haría en uno, nada más esto valdría P01, ¿ya? Si lo haría en dos, P02, ¿no? Si lo haría en tres, P03, ¿ya? Listo, entonces ahí hay un ejemplo, ¿ya? Los siguientes dígitos, estos otros dos, fíjense que hace caso estos otros dos, ¿ya? Esos otros dos. También lleva el nombre de achaflanado. Entonces, estos lleva el nombre de achaflanado. ¿Qué es este achaflanado? O sea, este achaflanado se refiere a cómo va a quedar esta parte de la rosca. Esta. ¿Qué le denominamos a esta parte? También a esa parte de la rosca le denominamos el valle, ¿ya? El achaflanado dice cuánto de esto podemos dejar. Pero, a ver, ¿qué pasa si en una rosca, a ver, hagamos este ejemplito así, ¿ya? ¿Qué pasa si en esta rosca, en este filete, ¿ya? Yo dejo este achaflanado así, ¿no? A mí me parece que es mucho mejor dejarlo así. Entonces esto tendría una curvita y ahí, y ya no estaría dejando así en arista viva. ¿Cuál sería el inconveniente? O más bien sería bueno. ¿Qué dicen? El caso va a ser cuando la tuerca, o sea, la rosca de la tuerca, que sería el conjugado de este, o sea, quiera ingresar. Ese filete puede ser que esté acabando en arista. Ah, y si este está achaflanado, ¿qué va a pasar? Entonces, sencillamente va a chocar, pues, ¿no? Va a chocar con esto, ¿ya? Y no vamos a poder ingresar. O sea, este filete no va a poder ingresar. No va a poder ingresar. ¿Por qué? Porque ahí está un chaflán. Entonces, hay que tener mucho cuidado al colocar ese achaflanado y si corresponde o no. A veces conviene nomás estudiar y hacer prueba y error, hasta que comprendamos bien cómo funciona el achaflanado, ¿ya? Entonces, si no tenemos todavía conocimiento y experiencia, ¿ya? Yo le puedo decir que no hay achaflanado. Entonces, si no hay achaflanado, aquí directamente le puedo decir que que sea cero y que sea cero.
directamente, ¿ya? O sea, yo le puedo decir, no, no estoy seguro de los valores, le pongo cero y le pongo cero. Listo, ya está, pero tiene que haber, ¿ya? Muy bien. El siguiente para nosotros, estos otros dos, ¿ya? Va a representar lo que sería el ángulo, ¿ya? Ese sería el ángulo. Ahora, ¿dónde está el ángulo presente en las roscas? Cuando nosotros vamos a mecanizar, ¿sí? Vamos a introducir aquí la herramienta, ¿no? Ahí, ¿no? Por lo tanto, el ángulo que estuviera marcando serían estos, ¿no? Este sería el ángulo, ¿ya? Muy bien. ¿Cuánto es el ángulo que conocen de rosca? ¿Cuánto? 60 grados. Exacto. Entonces, este valor, sí, este valor llega a ser para nosotros 60 grados. Muy bien. Si este sería, aquí coloco 60. Listo. Entonces, miren que en este caso estoy colocando al G76 esa letra P, seguido de estos tres dígitos, ¿no? Y ya les he explicado cada uno de estos. Ya, muy bien. Ahora, vamos a colocar la profundidad de corte. Esa profundidad de corte está dada por la letra Q. Esta llega a ser la profundidad de corte. Listo. Esta es la profundidad de corte, ¿ya? Pero miren, aquí dice 100. Pues imagínense si utilizaríamos 100 milímetros, ¿no? Entonces, ¿qué me pueden decir de esto? ¿Qué me pueden decir? ¿Alguna idea? ¿De qué parte? ¿Qué? Adelante, adelante. ¿De qué parte? Y De la profundidad de corte. ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué son tres dígitos? No, no hay idea. Ya. Entonces, esa profundidad de corte va a estar en micras, ¿ya? Eso es lo que tienen que poner. Por eso nos da ahí tres dígitos, ¿ya? Entonces, ¿cuántas micras, por ejemplo, tiene un milímetro? ¿Cuántas? mil, mil micras sería. Exacto. 1000 micras hacen un milímetro, ¿no? Entonces ahí tenemos esa profundidad de corte que va a estar en micras, ¿no? Ahora, ¿por qué es útil esto? Porque en realidad cuando estamos haciendo una rosca, lo que se cuida es de no dejar erosionada, sobre todo la parte de los flancos, ¿ya? Entonces en el mecanizado hay que tener mucho cuidado. Listo. Muy bien. Ahora vamos al siguiente. R, ¿ya? Esta R, para nosotros, vamos a trabajarlo con este color. Para nosotros
es el, esperen un ratito, ponemos aquí, es el índice de conicidad, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere este índice de conicidad? Existen algún tipo de roscas, o sea, ese tipo de roscas no solamente son así. A ver, ¿qué tipos de roscas hay? Rosca fina, Rosca cuadrada. Ya, tal vez la pregunta, ¿no? Está mal. Rosca de precisión. Ya, tal vez tenemos que afinarlo. Bien. O sea, de manera Rosca de encarne. general, ya de manera general, o sea, nosotros tenemos que analizar esto, ¿sí? O sea, ya. Miren, a este primer ejemplo, al ejemplo con el que estamos trabajando, le vamos a denominar rosca cilíndrica, porque los filetes están colocados a partir de un cilindro base, ¿ya? En cambio que a este otro, miren que tiene una superficie inclinada y la rosca se va colocando, ¿no? Se va a ir colocando aquí, ¿no? A este tipo de rosca le vamos a denominar rosca cónica. ¿Dónde hemos visto la rosca cónica? ¿Dónde vemos? En algunas tapas. Mm, En realidad, en las cañerías, ¿ya? En todo lo que es la unión de estas tuberías para conducir agua, o sea, que van a ir una acoplada a la otra, para acoplarse a los accesorios, para acoplarse a eh, entre ellas mismas o a alguna válvula y demás. O sea, lo que tienen es una conicidad, ¿ya? Esa conicidad es la que es lo que le está mostrando esta R, ese índice de conicidad. Entonces, si estoy trabajando en una cañería, o sea, si tengo que hacer una rosca en una cañería, tendría que analizar y tendría que colocar esta conicidad, ¿no? Ahora, no solamente las cañerías, ¿no? O sea, en las cañerías de gas me refiero, ¿no? Cañerías de gas, de agua, no solamente ahí, tal vez puede haber, o sea, piezas especiales que requieran que sea así, ¿no? Bien, pero por lo general ahí está y ese es el índice de conicidad. Si no tengo o si no quiero trabajar, sí, con ninguno, o sea, ¿qué podría poner? Cero, sí. Listo, cero, y con eso ya está. Pero ustedes ya tienen una idea, ¿no? Que puede ser eso. Muy bien. Vamos a la siguiente línea de programación. En la siguiente línea, nosotros de nuevo tenemos aquí el G76, ¿ya? Pero aquí lo que tenemos es un valor de X. Este valor de X, o sea, ya lo vemos más tradicional, ¿no? Esta es una coordenada, pero ¿qué representará este? Esta coordenada. Lo que va a representar, sí, fíjense, va a ser esto. Es este diámetro final al que ha llegado X, ¿ya? Ese diámetro final, ¿no? O el diámetro en el que está la cresta. No se olviden que a estas partes de arriba le denominamos
la cresta, y a estas partes de abajo le denominamos el valle. Entonces, cuando bajamos del filete, el punto mínimo que deberíamos tocar es el valle. Y este valle tiene un diámetro, ese es un diámetro final que nosotros podemos tenerlo en cuenta, que va a estar dado por X, ¿ya? Listo. Por Z, ¿qué puede estar representado? ¿Qué creen? El paso de la rosca. Ya, podría ser, ¿no? Pero en realidad en Z lo que vamos a marcar va a ser básicamente, así le vamos a poner, el final de la longitud del roscado. O sea, desde ahí, ¿no ve? Hasta aquí. Esto para nosotros sería la representación en Z. ¿Ya? Esa sería la representación de nosotros, ¿no? Así. ¿Ya? Sería la longitud final que donde van a ir los filetes, ¿ya? Entonces con eso le decimos que hay una coordenada en X y una coordenada en Z. Listo. ¿Cuánto vale R? ¿Y qué es? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale R y qué es? Es el radio exterior de la rosca, dije. No, ya lo hemos nombrado. Ya lo hemos nombrado, por eso le estoy preguntando. Cero sería la conicidad. El índice de la conicidad, ¿ya? Entonces, no se olviden que hay que volverlo a expresar aquí, ¿ya? Listo. ¿Qué sería P para nosotros en este caso? ¿Ya? En este caso, P para nosotros va a ser la profundidad de la rosca, ¿ya? La profundidad de la rosca, o sea, en otras palabras, vamos a escoger un color. Ahí, ¿ya? Esto sería la profundidad, o sea, desde aquí, ¿sí? Hasta aquí. Ahí está, ¿ya? Esa es la profundidad de la rosca. Pero esta profundidad de la rosca también está en micras, ¿ya? También está en micras. ¿Listo? Muy bien. Listo. Luego, de nuevo tenemos aquí lo siguiente. ¿Qué es este Q? ¿Qué significaba? Profundidad de corte. Exacto. Pero miren que aquí ya está en 250, ¿ya? Es que como estos son ciclos, ¿ya? Lo que me está indicando es más o menos darme a entender cómo va a trabajar, ¿ya? Es decir, en su primera intervención, la herramienta nos hubiera quitado tal vez esta distancia, ¿no? A ver, puedo hacerlo así. Esta distancia, esa profundidad de corte. Listo. Pero miren que después en la siguiente línea me dice que es Q250. Entonces de este tendría que haber bajado un poco más aquí, ¿no? ¿Sí? Recuerden que el primer nivel estará upsidecito, ¿no? O sea, más próximo, y el otro tendrá que ser más. Entonces, ¿cuánto en realidad hubiéramos bajado? ¿Cuánto? 350 micras, ¿eh? Correcto. Miren, en un primer pase o en un inicio dice que hemos bajado 100 y en el siguiente 250. Por lo tanto, hubiésemos bajado 350.
Muy bien. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal si el valor de P, ya este valor de P, me dice que es 700 micras? ¿Cuántos ciclos puedo hacer? Dos sería. Exacto, dos, solamente dos. ¿Por qué? Porque si multiplico este por dos, ¿sí? Que es 350, me va a dar los 700, ¿ya? Y esa es una forma de entender cuando tenemos que ir haciendo, ¿no? Ya el roscado. ¿Listo? Bien. Y finalmente F, ¿ya? El F. Para nosotros, ¿qué es F? Velocidad. Mm, A ver, ¿qué era F? Generalmente lo hemos tomado como el movimiento que realiza la herramienta. Entonces, eso no es solo velocidad, ¿no? Sino el nombre completo sería velocidad de avance, ¿sí? En la velocidad de avance de la herramienta. Pero en nuestro caso, ¿ya? Es también la velocidad de la herramienta, pero como está aplicado a una rosca, ¿ya? Entonces nosotros le vamos a denominar a este como el avance, ¿ya? A este le vamos a denominar, perdón, como el paso. A este le vamos a denominar como el paso. ¿Y qué es el paso? Únicamente es la distancia que hay entre crestas o también puede ser entre valles. Y esto para nosotros va a ser F. ¿Listo? Muy bien. Listo. ¿Qué preguntas tenemos hasta aquí? Hice una preguntita. Sí. Si en caso la profundidad tuviera sido 600, igual daría dos ciclos, ¿o cómo sería eso? Ah, perfecto. Muy bien. Entonces ahí ya no nos da, ¿no ve? Porque si la profundidad, si esta profundidad sería 600, miren, da 350. Si hago dos ciclos, ¿qué va a pasar? Va a llegar a 700. Y miren, ya voy a tener excedente. Entonces ya no puedo poner aquí 250. ¿Cuánto tendría que poner aquí? 200, ¿no? Porque 200 más 100 me da 300 y por 2 me da 600, ¿no? Si es que tuviese dos ciclos, ¿ya? Entonces así de esa forma podemos ir colocando. ¿Está bien? Ahí está. Ya, muy bien. Bien. No sé si hay otra preguntita. Y con respecto a los coeficientes de P y Q, siempre van a tener tres, solo tres, máximo tres cifras. Sí, porque en realidad es de acuerdo al tamaño de la rosca también, ¿no? Que esté haciendo. Y no son valores muy grandes. A ver, la rosca más grande que pueden haber visto de cuánto es. Eso también hay que analizarlo, ¿no? Ya, pero si analizamos que hay un filete de 1 pulgada, bueno, ahí vamos a tener 25 y tal vez con esto sí podríamos tener valores grandes, ¿no? Entonces, no habría problema, o sea, siempre y cuando que esté después de la letra P, ¿no? Después de la letra Q, eso sí. ¿Ya? Pero que generalmente no hay roscas tan grandes tampoco. Ya no vamos a trabajar con tantos. O sea, no hay filetes tan grandes, ¿no? Porque roscas en diámetros grandes sí las hay, pero filetes grandes, no, sí, no, no hay mucho tampoco, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra preguntita tenemos? A ver. Inge, otra puntita más. Sí. Eh,
Hay algunas roscas que tienen un espacio entre las roscas en la parte de arriba. Las trapezoidales. Sí, Ya, entonces estamos hablando de las trapezoidales, únicamente ¿qué hacemos? O sea, o bien programamos con la herramienta con la que vamos a trabajar, ¿ya? La rosca trapezoidal, o sencillamente vamos a programar que después de que se haga el trabajo de la rosca, ¿ya? Que trabaja ahí en la geometría, se puede pasar una herramienta más, ¿no? Para obtener esa rosca trapezoidal. En sí, cuando nuestra arista, o sea, cuando nuestra rosca con su conjugado, que en este caso la tuerca, ¿no? O sea, entra y está muy duro, ¿qué hacemos nosotros? Generalmente vamos y desgastamos las crestas. ¿Con qué los desgastamos? Con lija, ¿no? Hacemos pasar una lija y con eso logramos esto, ¿ya? Entonces, aquí puede pasar lo mismo. Si yo quiero hacer una rosca trapezoidal, o sea, primero tengo que llegar a tener la idea de cómo sale esa rosca, ¿ya? Puede terminar así en arista viva. ¿Y después qué hago para que sea trapezoidal? Le paso una tarea de acabado de desbaste en forma cilíndrica, ¿no? Eso puedo hacer, ¿ya? De tal forma que con eso logro sacar, ¿ya? Bien, me dice que tengo menos de un minuto, pero escríbanme, por Ok. favor, si tienen más consultitas, ¿ya? Para que no quede ahí cortado, ¿listo? A ver, hasta que se acabe. Algo más, tal vez. Dije, ¿cómo definimos el sentido de la rosca? Por ejemplo, hay roscas izquierdas, otras derechas. Ah, perfecto. Esa, por ejemplo, es una buena pregunta, ¿ya? Entonces, dentro de este código G76, nosotros vamos a encontrar variantes, ¿ya? Eso les voy a compartir la siguiente para que ustedes puedan definirlo. Pero